Y bueno, ya vamos entonces a comenzar con el tema del día de hoy, el tema número 3, restauración, atraídos hacia Cristo. Y antes de comenzar, entonces vamos a pedirle al Señor que nos pueda dirigir con su Espíritu Santo para poder abrir su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Dios mío, gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, porque enviaste a Jesús a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y es que la obra de tu Espíritu Santo es la única, Señor, que puede cambiar nuestros corazones, transformarnos, restaurarnos. Queremos pedirte, Señor, que puedas dirigirnos con tu Espíritu Santo para el tema que vamos a tocar el día de hoy y que puedas impresionar primeramente mi mente, mi corazón, Señor, y la mente de todos los que van a escuchar este mensaje. Quédate con nosotros y acompáñanos. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor. Y para dar inicio, yo leyendo el tema, yo decía, wow, muchas veces nosotros nos podemos sentir atraídos a las cosas de este mundo, podemos sentirnos atraídos a personas, podemos sentirnos atraídos hacia la fama, el reconocimiento, el poder, muchas cosas que nos pueden atraer, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús quiere atraernos hacia Él para restaurarnos? ¿Y cómo sucede este proceso de restauración en nuestra vida? Y también me preguntaba la importancia que tiene el ser restaurado tanto en esta vida terrenal o también para la eternidad, porque nosotros estamos en esta tierra, pero anhelamos vivir una eternidad con Cristo, ¿ya? Y viendo el tema y haciendo todo el estudio, me di cuenta de que Dios quiere que todos seamos restaurados, tanto tú como yo. Dios quiere que nosotros podamos ser transformados hacia lo que Él anhela para cada uno de nosotros, porque todos, aunque tú no lo creas, todos venimos dañados de fábrica. Venimos con una situación de una condición de pecado que necesita ser restaurada. Y aquí yo puse o saqué tres aspectos clave, tres aspectos claves por los cuales nosotros vamos a tratar el día de hoy esa restauración y esa atraídos hacia Cristo, ¿ya? Y lo vamos a estudiar en la historia de Nicodemo. Ojo, la historia de Nicodemo. ¿Y por qué Nicodemo? Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué Nicodemo? Porque Nicodemo era un hombre que creía que no necesitaba ser restaurado, ¿ya? Y a lo mejor tú y yo en este momento, en la condición en la que nos encontramos, puede que tengamos ese pensamiento de que no necesitamos ser restaurados, ¿ya? Entonces, para eso yo te voy a pedir y vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a meternos en el contexto de Juan capítulo 3 y vamos a partir desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor así. Voy a comenzar a leer desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, aquí como dice la palabra, era un fariseo. Los fariseos eran extremadamente religiosos en el cumplimiento de la ley de Dios. Era un prominente de los judíos y aparte también era un gobernante del Sanedrín. Muchos fariseos en aquella época odiaban a Jesús, pero Nicodemo tenía en alta estima a Jesús y ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y yo saqué, por ejemplo, el extremo de Nicodemo porque Nicodemo, a pesar de que él no reconocía, ya lo vamos a ver, a Jesús como Dios hecho hombre, era un hombre que conocía la palabra. Ojo, él conocía la palabra de Dios, era extremista en el guardar los mandamientos de Dios. Pero también tenemos otro extremo, personas que quizás en este momento no están obedeciendo la ley de Dios, personas que están quizás viviendo en inmoralidades, en vicios, quizás no están obedeciendo los mandamientos de Dios y entonces tenemos los dos extremos allí, los que están estrictamente guardando y los que están en el otro extremo contrario. Y aquí yo les voy a dejar el chat abierto para que dejes tus comentarios. Voy a hacer tres preguntas a ver qué piensas tú con respecto a esto que vamos a plantear. Entonces, lo primero que quisiera que respondieras en el chat y nos puedas dejar allí tus comentarios es, ¿cuál de estos dos grupos
los que guardan estrictamente la ley o los que están en el mundo sin guardar la ley, ¿cuál de estos dos grupos crees tú que tienen mayor necesidad de ser restaurados? Esa es la primera pregunta. La pregunta número 2 es, ¿se podría decir que uno de estos dos grupos está más perdido que el otro? Y la tercera pregunta sería, ¿cuál de estos dos grupos cree usted que Jesús estaría más interesado en restaurar? Los que están estrictamente guardando la ley y obedeciendo todo cabalmente como los fariseos, o los que andan todavía sin ley, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí entonces les dejo el chat abierto para que puedan dejar sus comentarios, ¿ya? Y seguimos avanzando entonces y nos damos cuenta de que para Dios todos necesitamos ser restaurados, porque todos venimos en una condición de pecado. Y que una persona que esté en este momento perdida quizás en el mundo, todavía no se ha encontrado con Cristo como estábamos nosotros quizás en algún momento, tiene tanta necesidad de ser restaurado como quizás una persona que esté estrictamente tratando de cumplir todo y guardando todo de una manera, como decía la palabra farisea, ¿no? Como los fariseos en ese momento, ¿ya? Y nosotros incluso podemos estar en cualquiera de estos dos extremos. Entonces, vamos con el primer aspecto clave del tema del día de hoy. El primer aspecto clave es que Jesús nos atrae. Ese es el primer aspecto clave. Y lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 2. Fíjate lo que dice. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, es decir, Nicodemo se le acercó de noche. Jesús atrae a Nicodemo y él en medio de todos sus temores, porque los fariseos no se le estaban acercando a Jesús, ojo, él dijo, yo me le voy a acercar a este hombre, ¿ya? Que incluso pudiéramos pensar de que quería discutir sobre teología, ¿ya? Y él había visto que a pesar de su condición de conocedor de la palabra, todos los judíos incluso estaban siendo dominados por una especie de fanatismo y él sentía en su corazón que algo le faltaba, que algo le faltaba. Y era esa espiritualidad que quizás muchos de nosotros al entrar en la rutina de servir al Señor, de estar todos los días quizás haciendo lo mismo, leyendo la palabra, pero no hemos tenido como que ese encuentro personal con Cristo, podemos caer en eso, podemos perder la espiritualidad, ¿ya? En algún momento. Y vemos de que él era, en ese momento, él era un maestro de la palabra, porque incluso dice en Juan 3:2 de que él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, fíjate, ve, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoce que Jesús era, le dijo pues que era un maestro, pero no estaba viendo verdaderamente al Dios encarnado, no estaba viendo o no estaba reconociendo a Jesús como Dios hecho hombre, sino lo veía como un maestro que venía de Dios. Y Nicodemo era un fariseo y era maestro también porque él enseñaba la palabra. Entonces tenía un alto concepto de Jesús, ojo, pero no lo estaba viendo como el Dios hecho hombre que Jesús era. Y ahí estaba el detalle, ¿ya? Incluso podemos ver de que Nicodemo también era un maestro de la ley, porque en Juan 3:10 él dice, respondió Jesús y le dijo, fíjate lo que Jesús le respondió, presta atención, dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vemos de que Nicodemo estaba sumergido todos los días en enseñar incluso la palabra de Dios, pero no sabía esa parte, eso que Jesús le quería mostrar, ¿ya? Entonces, muchos podemos ser conocedores de la palabra y no reconocer a Jesús verdaderamente, ¿ya? El segundo aspecto clave es que Jesús le muestra su propia necesidad. Jesús le muestra su propia necesidad. Este es el aspecto número 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque
a pesar de todo el conocimiento teológico y teórico que tenía Nicodemo en ese momento, él todavía no se había dado cuenta de que el pasaporte para entrar al reino de los cielos, a ese dominio soberano de Dios, el creador del universo, el creador de este planeta, ese Dios maravilloso, es nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces aquí vemos de que a pesar de que él conocía la palabra, tenía una necesidad, la necesidad de nacer de nuevo. Esto lo encontramos en Juan 3:3. Busquemos en nuestras Biblias. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, fíjate lo que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que hay una condición para nosotros poder entrar en el reino de Dios. En este caso, Jesús se lo dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, ¿ya? Y esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos, de ser restaurados. Nacer de nuevo es ser restaurado con el poder de Dios, ¿ya? Por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice la hermana Elena en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 142. Dice, no necesitas que se satisfaga tu curiosidad. Esto fue lo que dice la hermana Elena con relación a la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo. Le dijo, sino tener un corazón nuevo, debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, cuando nosotros reconocemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, Dios nos regala la vida eterna y también nos regala el Espíritu Santo, porque dice la palabra que es un regalo. Y desde allí inicia un cambio en nuestro interior. Es esa obra del Espíritu Santo que nos va transformando y nos va restaurando. Poco a poco, ojo, tampoco es que es de un día para otro, es un proceso que inicia en el momento en que nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿ya? Y dice que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos si no nacemos de nuevo. Y muchos de nosotros podemos pensar como Nicodemo, que quizás por nuestras buenas obras, quizás por ir a la iglesia todos los sábados, por seguir a alguna persona, alguna filosofía, alguna idea religiosa o cumplir cabalmente la ley de Dios, ni siquiera por ser incluso pastores, podemos decir de que no, ya yo tengo el cargo, ya yo tengo asegurado el reino de los cielos. Nosotros de esa manera no entramos al reino de los cielos. Ya Él lo dejó allí claramente establecido en su palabra. Debemos experimentar, tanto tú como yo, una restauración interna, un nuevo nacimiento, ¿ya? Entonces, fíjate que en Juan 3:4, seguimos avanzando en la lectura, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, aquí vemos la ignorancia del sentido espiritual de lo que Jesús le estaba diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, nosotros sabemos que obviamente no podemos nacer de nuevo en forma física, ninguno de nosotros, ni tú ni yo. Pero él se estaba refiriendo allí a un nuevo nacimiento en el sentido espiritual, espiritual. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué Nicodemo, siendo, ojo, un conocedor de la palabra, no entendía el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús? ¿Será que nosotros también podemos entrar en esa condición? Conocer toda la palabra, la Biblia, de tapa a tapa, Génesis, Apocalipsis, y no entender verdaderamente lo que es la transformación de lo que Dios quiere para ti, para mí. Y aquí vemos de que él no entendía, y yo puse aquí dos razones. La primera razón es por el orgullo espiritual, el orgullo.
Él pensaba que los estándares quizás del estilo de vida que él estaba llevando, su conducta intachable, ya era merecedor por las obras que él estaba teniendo y de que por su propia justicia y por el fiel cumplimiento de la ley, él ya tenía el reino de los cielos ganado. Ya, pues muchos podemos pensar también de esta manera. Pero también hay un segundo caso, ojo. El segundo caso es su incredulidad. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué la incredulidad? Porque él, cuando nosotros lo leímos en el primer versículo, él veía a Jesús como un maestro. Él no lo veía como Dios hecho hombre, sino como un maestro. Entonces, aquí el tema no era la ignorancia en el conocimiento de la palabra, sino una falta de humildad e incredulidad, porque él no creía o no tenía conciencia de quién era Jesús en ese momento, ¿ya? Incluso, fíjate, ojo, de que en Mateo 21:31 Jesús lo aclara. Presta atención, dice, ¿cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Entonces, los sacerdotes y los líderes, que eran los conocedores de la ley, dijeron o contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Entonces, aquí es donde viene la parte más importante, prestemos atención. Dice, Jesús les dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Es terrible, porque aquí Jesús está aclarando de que la condición de orgullo espiritual y de incredulidad de una persona que cree que por merecimiento, por sus obras, se tiene ganado el reino de los cielos, está mal, porque él dice que es más fácil que una persona que no conoce, que no guarda, que no hace absolutamente nada, pueda entrar al reino de los cielos, ¿ya? Entonces, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Entonces, creer en Jesús, yo puse aquí que es, primero, creer que Jesús es Dios hecho hombre. Eso es lo primero. Segundo, de que nosotros somos pecadores y de que Él vino para salvarnos del pecado. Eso es lo segundo. De que teníamos que morir y que Él se ofreció para morir en nuestro lugar en esa cruz. Eso es lo tercero. Y yo aquí quiero hacer un alto y ya con esto hacerte un llamado al corazón. Si todavía tú no has aceptado a Jesús, todavía tú no has creído que Él es Dios hecho hombre, que vino a morir por ti, de que estamos en una condición de pecado, tanto tú como yo, y que en este momento te está dando la oportunidad para que tú lo aceptes en tu corazón y le digas, Señor, yo te acepto, yo creo que tú eres Dios, que yo tenía que morir en esa cruz, pero tú te sacrificaste por mí. Este es el momento para que tú le puedas decir eso a Dios en tu corazón. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, si no es por merecimiento, si no es por obra, sino porque has entendido que es a través de la gracia y la misericordia de Dios que ha provisto la salvación a través de su Hijo amado Cristo Jesús, que tú puedas hacer esa proclamación en tu corazón, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que Jesús incluso en Juan 3:5 le vuelve a repetir lo mismo. Ojo, fíjate, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacernos ya la pregunta, ¿estoy yo lista o listo para entrar en el reino de Dios? Si hoy bajamos al descanso, hoy habremos tomado la decisión en nuestro corazón, estamos ya de una vez entendiendo que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser restaurados. Y ahí él dice de que él tiene que nacer del agua y del espíritu. Yo estuve investigando en Ezequiel 36, del 24 al 27, porque yo decía, ¿qué es nacer del agua y del espíritu? En Ezequiel 36, busquemos nuestras Biblias, del versículo 24 al 27, dice lo siguiente, prestemos atención, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Así comienza el versículo. Pero fíjate lo que dice ahora, que esto es clave. Dice,
esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí está el agua limpia. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí es donde está la clave. Dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí vemos cómo el Señor nos limpia de una manera simbólica y nos lava de todos nuestros pecados. Y esto lo podemos ver a través de su palabra, la palabra de Dios, quien nos revela el valor de la sangre de Cristo Jesús para efectuar esta obra de limpiarnos de todos nuestros pecados, de toda maldad, lavarnos, que es lo que el Señor quiere hacer. Nosotros no podemos restaurarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿ya? Incluso Jeremías 13:23 nos dice, ¿puede un negro cambiar de color su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Y aquí es donde dice al final del versículo, pues tampoco ustedes, porque están acostumbrados al mal, ustedes no pueden hacer lo bueno. Por más que tú y yo queramos cambiar, ser transformados, ser restaurados, no podemos por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, no podemos. Dios tiene que colocar un espíritu nuevo en ti y en mí, su Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar en ese proceso de restauración, ¿ya? Seguimos avanzando en Juan 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí se habla de nacer de la carne. Y es esa naturaleza que nosotros ya traemos del pecado, ¿ya? Entonces, eh, cuando vimos, por ejemplo, en esta parte de esa nueva naturaleza, yo estuve viendo un pasaje de la hermana Elena que me gustó mucho también. Dice, fíjate, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Dice, se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Aquí vemos la restauración del ser humano, ¿ya? Y este cambio, ella lo aclara, puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ya nosotros no somos engendrados de sangre y de carne, sino que ahora somos engendrados en forma espiritual. Y ahí comienza tu proceso de restauración, de esa condición de pecado que tú traes y que yo traigo. Y el Señor empieza a trabajar en tu corazón y empieza con ese espíritu que ha colocado dentro de ti a ayudarte a que tú puedas abandonar toda esa vida antigua y coloca ese nuevo corazón. Es algo simbólico. Obviamente nosotros sabemos que no nos va a sacar el corazón en forma literal, pero es una nueva forma de ver las cosas, es una nueva forma de caminar con Cristo, ¿ya? Entonces, al nacer de nuevo, el Señor restaura, porque esta semana estamos hablando de la restauración, restaura nuestra relación con Dios, se restaura nuestra identidad en Cristo, se restaura nuestra mente, se restaura nuestra actitud y obviamente eso va a traer como consecuencia que también nosotros podamos relacionarnos mejor con los demás. Y a pesar de que esto, ojo, es algo espiritual, nosotros podemos ver de que ocurre aquí en la tierra. La restauración de tu carácter, la restauración de tu ser, ese nuevo nacimiento, esa nueva persona que Dios quiere formar en ti, ocurre aquí en la tierra, pero es espiritual, ¿ya? Ya para ir más o menos cerrando, entonces vemos de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, va realizando una obra en ti y en mí de restauración. Y esa obra ni tú ni yo la podemos ver. De hecho, cuando tú aceptaste a Cristo o yo acepté al Señor, no nos hemos dado cuenta de los procesos a los cuales Dios nos ha hecho pasar y de cómo el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones y nos ha transformado. Es una obra que
Él la está haciendo cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y nadie la puede controlar, solamente vemos los cambios que puede tener una persona. Muchos de nosotros en este momento hemos tenido destrucción de nuestros hogares, de nuestra familia, destrucción de nuestra relación con hijos, de nuestros padres, incluso destrucción de nuestras finanzas por problemas de nuestro carácter. Situaciones que nosotros, por nuestra condición de pecado, hemos hecho mal. Pero en el nombre de Jesús, el Señor hoy te da la oportunidad de que tú le digas, Señor, cámbiame y restaura, porque yo necesito conocerte a ti, yo necesito saber quién eres, yo necesito cambiar de vida. Y para eso Dios tiene que colocar su Espíritu Santo en tu corazón, ¿ya? Tienes que nacer de nuevo. Entonces, de hecho lo vemos en Juan 3:8, que lo explica, fíjate lo que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ven? Entonces, eh, nuestra propia vida restaurada, el ver otras vidas restauradas, nosotros no podemos explicar ese proceso de cómo obra el Espíritu Santo en los corazones de nosotros, pero Él está de una manera insistente tratando de ayudarnos a poder dejar esa vieja naturaleza y que podamos caminar con esta nueva naturaleza que Él nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo sabemos que es un regalo, eso lo dice y lo expresa en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde se habla de que el Señor, en el momento en que nosotros somos bautizados, nos regala su Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en esta nueva naturaleza. Y esto me llamó mucho la atención porque yo decía, ajá, y en el Antiguo Testamento, ¿cómo se explica ese nuevo nacimiento? Y hay un versículo que es clave. Dice en Deuteronomio 36, dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón en el Antiguo Testamento y el de tus descendientes. Y dice, ¿para qué? Para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida. Entonces a veces nosotros pensamos de que el nuevo nacimiento, el bautismo solamente es en el Nuevo Testamento cuando vino Jesús, pero anteriormente en el Antiguo Testamento también el Señor hablaba de una circuncisión del corazón donde Él coloca ese sentimiento para que nosotros lo amemos a Él, para que nosotros guardemos su ley por amor, no por obligación, sino por todo lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, ¿ya? Y ya el último aspecto clave, ya para cerrar, es que Jesús muestra lo que Él hizo para suplir tu necesidad. Y esto lo encontramos en Juan 3:14. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vemos de que en ese momento los israelitas se estaban quejando por muchas cosas, carencias o cosas que le estaban exigiendo, incluso de que estaban diciendo de que Dios era mentiroso, que los había llevado ahí para el desierto a morir. Entonces, en ese momento, Dios que los había protegido y los había guardado, eh, permitió que las serpientes que había detenido para que cuidaran al pueblo de Israel, o sea, para que no picaran al pueblo de Israel, en ese momento permitió que las serpientes picaran a los israelitas, los mordieran, ¿ya? Y él le dio orden a Moisés, ojo, esta parte es importante, prestemos atención, de que levantara una serpiente de bronce y de que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, al ver, al mirar o levantar los ojos hacia esa serpiente de bronce, el veneno que estaba corriendo por sus venas de esa serpiente prácticamente perdería su efecto. Y es algo totalmente simbólico de la obra de Cristo Jesús, porque muchos de nosotros todavía no hemos entendido que ese veneno está corriendo por nuestras venas. Los que hemos nacido en pecado, todos hemos nacido en pecado. Ese veneno de la serpiente corre por nuestras venas y que el único que puede revertir ese efecto del veneno, del pecado en tu corazón y en el mío, es
Cristo Jesús. Es el único que puede restaurar nuestras vidas. Es el único que puede transformar y sacar la malicia de tu corazón, todas esas cosas malas, esas prácticas, esa tendencia que tenemos al mal, para que nosotros podamos hacer las cosas, amar lo bueno, aborrecer el pecado y cambiar nuestras malas actitudes, ¿ya? Entonces ya con este mensaje es importante también entender que en aquel momento los israelitas, y ellos intentaban, ojo, buscar por sus propios medios otro tipo de solución para salvarse de la picadura de la serpiente en aquel momento, estaban prácticamente que obrando con sus fuerzas en incredulidad hacia la obra salvadora de Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor hoy, en este momento, nos dice tanto a ti como a mí, de que el único que puede cambiar y restaurar tu vida, esa condición de pecado, esa malicia de tu corazón, esos malos pensamientos, el que puede restaurar todo en nosotros y que nosotros podamos nacer de nuevo, es la obra de Cristo Jesús. Que nosotros podamos tomar la decisión no solamente de aceptarlo en nuestro corazón, sino también de poder decirle, Señor, yo quiero de una manera pública decirle al mundo que ya este corazón está circuncidado y te pertenece, y que yo necesito de corazón un cambio en mi vida. Quizás todo lo que te ha pasado es porque todavía, tanto tú como yo, porque estamos en este proceso, no nos hemos dado cuenta del daño quizás que estamos causando por esta condición de pecado que traemos, por este carácter deteriorado y deformado con el que hemos nacido, ¿ya? Y al final, el último versículo es Juan 3:16, que es muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa fue la forma como Jesús evangelizó a Nicodemo y le habló de una restauración de su corazón, de un cambio de vida, de un nacimiento nuevo. Lo atrajo hacia él, le mostró su necesidad de ese nuevo nacimiento y le mostró lo que él hizo, que él murió en esa cruz para suplir esa necesidad. Y esa es la misma forma como Dios quiere restaurar tu vida y mi vida. Yo con este mensaje cierro. En este momento Dios te hace un llamado a tu corazón, que tú le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas una obra transformadora, restauradora en mi vida. Me has atraído hacia ti. Entiendo quién eres. Entiendo, Señor, tu amor por mí, que soy un pecador, que soy una pecadora y que necesito que tú puedas impartirme tu Espíritu Santo, porque yo solo no puedo, pero contigo yo puedo avanzar hacia donde tú quieres y heredar no solamente aquí en la tierra esa restauración y esa salvación, sino también en el reino de los cielos, que podamos estar con Cristo Jesús. Yo con este mensaje cierro y bueno, vamos a orar para pedir al Señor entonces que nos pueda ayudar. Ore. Padre amado, gracias Señor, porque has provisto una salvación a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y es a través, Señor, de esa obra redentora que nosotros hoy en día, Señor, queremos permitirte que tú puedas meter la mano en nuestros corazones, transformarnos, restaurarnos, Señor. Hemos entendido tu gran amor. Hemos entendido, Señor, el sacrificio de Jesús. Y queremos pedirte que tú puedas cambiar nuestras vidas, hacernos de nuevo. Te damos permiso, Señor, para que tú puedas obrar en nuestros corazones libremente a través de la persona de tu Espíritu Santo y que nos hagas de nuevo. Queremos estar contigo, Señor. Queremos ir al reino de los cielos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, pero hoy que podamos tomar decisiones por ti, Señor, de salvación, vida eterna y restauración. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.